Valeria? ¿Cómo estás, Seferino? Muy bien, aquí sufriendo un poco el calor, aquí en Sonora. Sí, aquí también ya se puso igual. De Monterrey eres, ¿cierto? Sí, Sí. Ah, ok, excelente, muy. La capital de, bueno, la ciudad de la industria. sí, así dicen. Sí, bueno, es en serio, Pamela, es un gusto tenerte por acá. Te cuento un poco nomás, nuevo proyecto que estamos emprendiendo algunos compañeros. En esta página es prácticamente para empezar a educar un poco en la cultura, en las ideas políticas, en las ideas económicas e incluso en las ideas educativas en base a la historia, que es donde a mí yo creo que me gusta más, ¿no? Todo esto sobre la historia de México es algo que me apasiona mucho y es algo que queremos educar, ¿no? En ese sentido aquí, una nación un poco desconocida en el sentido histórico por, bueno, una educación basada en el comunismo, en el socialismo, ¿no? Y yo creo que es el tema que nos ocupa el día de hoy, en esta cultura prácticamente un poco dañada por estas ideas que yo creo tú sabes mucho o es lo que he percibido, ¿no? Que tienes una idea muy central de lo que es el comunismo y de dónde viene, que es algo muy bonito para mí el que alguien conozca estos temas. Y la primera pregunta que a mí se me viene a la mente en el tema histórico es que muchos, por ejemplo, países, incluso podría decirlo en el caso de Cuba, voy a decirlo tal cual porque yo conozco algunos cubanos, que dicen que en Cuba pues no se vive muy bien, realmente se sobrevive y a veces ni siquiera se sobrevive. Es muy difícil la vida ya, pero me ha tocado en algunos países, incluso en Argentina, incluso aquí en México, hay personas que dicen que en Cuba viven muy bien. Es decir, ellos no viven en el comunismo, dicen que se vive muy bien allí, pero no viven en ese país. En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, también es un país comunista que no se vive bien, pero muchos dicen, bueno, es que se vive muy bien porque tienen buena educación, tienen buena formación incluso, en el sentido, por así decirlo, de obediencia, pero no viven allí, es decir, tienen la experiencia, la noción de qué es lo que se vive allí, pero no están físicamente. Entonces, esa es mi pregunta, porque muchos a nivel macro dicen, bueno, se vive muy bien en países comunistas, pero realmente no. Entonces, no sé qué piensas tú sobre el sistema comunista cubano, de Corea del Norte, China incluso, eh, y cómo tú puedes percibir esas opiniones en dado que dicen que no, es que se vive muy bien porque tiene un sistema económico muy bueno, tiene un sistema educativo excelente. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues me pone muy feliz que me hagas esta pregunta y sonrío porque tengo algo de experiencia personal, no personal de que yo haya vivido ahí, sino de familiares muy cercanos o amigas que han vivido ahí por varios años, incluyendo Cuba, que ahorita no quiero decir quién es porque luego probablemente no la dejen regresar. Pero en Cuba el caso está muy, muy triste. No tienen ni siquiera para vestirse como ellos quieren, no tienen comida, tienen que estar batallando para ver si van a encontrar incluso cosas básicas como pollo o huevo, casi no hay. Se alimentan básicamente de puros, pues, papa y cosas así más vegetales o de verduras, y arroz, frijoles, arroz y frijoles también juntos, eso es muy común allá. Y todo es muy progresista. ¿Y aquí me refiero con que todo es muy progresista en Cuba? Que el progresismo en qué se basa. Y a mi punto de vista eso es algo muy interesante porque siempre nos hacen pensar que el progresismo es algo que va hacia el progreso, pero en realidad no, el progresismo por definición significa que se, se lleva a cabo una tendencia, que esa tendencia simplemente por el hecho de ser tendencia, la siguen las masas. Y la tendencia no necesariamente tiene que ser para bien o para el progreso, ¿no? Entonces, Cuba siendo un país progresista tiene
su cultura subvertida. Quiere decir que ellos ya no tienen valores, no creen en Dios tampoco, porque eso es algo muy importante como misión dentro de la agenda marxista. Y también tienen costumbres muy feas, por ejemplo, que eh, la liberación sexual, todos se engañan entre todos, entre marido y mujer, y que eso es algo que también pasa en China actualmente. Está el tema de que, no sé, desde muy pequeños se juntan y se embarazan las niñas y no se hacen responsables. Hay muchos temas así similares, incluso de pues la homosexualidad y todo eso, que no estamos hablando aquí mal de nadie, solamente estoy diciendo que todo esto en países comunistas pues se ve especialmente enfatizado, ¿no? Y también al mismo tiempo, hablando de un aspecto cultural, en Cuba hay mucho, y esto es algo que no se habla tanto, pero creo que es importante enfatizarlo. ¿Por qué? Porque si nos vamos hasta los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban hablando de, bueno, especialmente Federico Engels, en un documento que muy interesantemente se llama una confesión de fe comunista, que una confesión de fe es un término religioso. Ahí dice que dentro de un país comunista no va a existir la cultura y no va a existir la religión. ¿Por qué? Porque toda la creencia en Dios se va a convertir en algo superfluo. Entonces, ¿qué fenómeno estamos viendo en Cuba? La gente no cree en Dios, ellos no tienen religión, pero al mismo tiempo tienen todos estos tipos de ritos, son santeros, son de vudú, hacen brujería y hechizos, y realmente te digo, o sea, por experiencia personal, que esas cosas sí hacen daño a la gente, realmente, y forman parte de la vida diaria de las personas. Oye, que déjame le hago esto para hacerle daño o para quitarle al novio o para que le vaya peor y que yo pueda sacar el primer lugar en la escuela. La educación toda es marxista y bueno, voy a sacar un libro que se llama Retrosubversión, en donde voy a hablar precisamente de todas estas estrategias de subversión ideológica, que la subversión significa trastocar o voltear al revés, que es básicamente que una idea, por ejemplo, si tú ya sabes, yo tengo que tomar agua, bueno, con la subversión ahora tomar agua va a ser malo y tienes que destruir el agua, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como sociedad es tendencia que tenemos que destruir, por ejemplo, la, la creencia en Dios, la familia, a los propios hijos, a todo lo que se supone que uno tiene que proteger, hasta su propia nación, tiene que ser destruido. Y ese mismo fenómeno pues es el que está muy en tendencia ya, que es básicamente el mismo patrón de comportamiento en todos los países comunistas, porque desde el sistema educativo se tiene una educación marxista. Es decir, si tú haces la escuela desde primaria hasta que ya estás grande en cualquier país comunista, llámalo Cuba, Corea del Norte, China o cualquier otro, dentro de la escuela te ponen a leer los libros, en primer lugar, Karl Marx y Federico Engels, y en segundo lugar, al patriarca, por así decir, de ese país específico. Por decirlo así, si hablamos de China, Mao Zedong, todos sus libros los están leyendo constantemente. Entonces, haz de cuenta que desde el sistema educativo les instauran esta mentalidad que el marxismo al mismo tiempo apunta al individuo a crear individuos débiles, sin identidad, que sean manipulables. ¿Por qué manipulables? ¿Por qué? Porque si un individuo es manipulable, a través de eso puede permitir que el Estado se perpetúe a través del tiempo, porque el marxismo también tiene que ver con el totalitarismo absoluto de una sociedad, que al principio es una sociedad objetivo y la meta es que sea una sociedad global, es decir, un solo gobierno mundial, y al mismo tiempo busca, sí, precisamente eso es la segunda cosa que iba a decir, el gobierno mundial completo. Entonces, por eso necesitan a individuos débiles, que es interesante que mucha gente dice que lo que crea esto o este tipo de individuos débiles, chiflados, sin fuerza, es el capitalismo. Mucha gente le echa la culpa al capitalismo, pero realmente no es el capitalismo. Y voy a explicar por qué, por si alguien me quiere refutar. Esto es producto de la subversión. ¿Por qué? Porque el marxismo busca abolir el capitalismo. ¿Y qué hay detrás del capitalismo? Detrás del el capitalismo fue creado por las enseñanzas judeocristianas, es decir, el capitalismo nace de la creencia en Dios. Entonces, como el marxismo busca subvertir todo este complejo completo,
que al mismo tiempo Marx, lo voy a decir aunque haya gente que no esté de acuerdo, busquen su poema que se llama The Fiddler. Ahí él establece que él es un discípulo de Satanás. Y es donde vemos la correlación directa. Si el capitalismo fue creado por Dios, el socialismo fue creado por un discípulo de Satanás, no importa, a mí no me interesa si Satanás existe o no. A mí me vale eso. A mí lo que me importa es que Karl Marx está diciendo que sí existe y que él lo sigue. Entonces, si él realmente tiene esto como un fundamento dentro de su sistema de creencias y está impulsando una agenda basada en eso, que al mismo tiempo es una agenda internacionalista porque viene en la primera página del Manifiesto Comunista, lo dice, no es un esfuerzo de una persona sola que diga, yo voy a crear esto porque a mí se me ocurrió, no. Es un grupo de personas de todos los países que se unieron para poder crear esto y finalmente tener un control completo de todo el mundo, que de eso se habla desde Babilonia, desde que querían crear un solo país, no es algo que sea reciente, es un concepto muy antiguo. Entonces, todos esos son puntos importantes que nosotros tenemos que reconocer para ver la verdadera naturaleza de este fenómeno y las intenciones que hay detrás de ello. Y también poder entender cómo es que todo esto resulta en tanta destrucción. Sí, por supuesto, incluso hablando de esta idea, por ejemplo, de la religión, por así decirlo, tiene esta estructura. De hecho, por ahí hay un estudio que se hizo que como en el siglo XX, cuando estaba Hitler, la misma liturgia, voy a decirlo esta palabra, la liturgia, es decir, este rito o esta como tributo hacia algo, era prácticamente igual. En algunas cosas como que tenía unas fallas, pero era casi igual idéntico a la Iglesia Católica. Es decir, tienen esta misma estructura, mismo sistema, se podría decir, en donde quieren quitar a Dios y poner como su Dios con D minúscula, ¿no? Es decir, esta parte yo creo que es importante entenderlo porque a veces se ve como que, bueno, ellos son ateos. Bueno, no, realmente no son ateos porque ellos tienen un ideal, el cual fundamentan en una figura, ya sea una persona tal cual como Hitler en este caso, o voy a irme un poco más atrás, como los aztecas que tenían varios dioses, ¿no? Es decir, una idolatría en el dios agua, en el dios luna, etcétera, etcétera, ¿no? Y Claro, sí, y algo que me ha mucho la atención también son las tendencias, porque a nivel mundial muchos piensan como que el socialismo, como en muchos, voy a decirlo así, capaz no sea el dato correcto, pero en muchos países se ha puesto, por ejemplo en Europa, en la parte de Asia, bueno, también nosotros tendríamos que optar por ello. Y no es así, es decir, la tendencia realmente porque sean mayores las personas que estén ahí, no significa que sea bueno. En el caso de Hitler, muchos eran antijudíos, mataban a los judíos y no por eso estaba bien. Es decir, caemos a veces en ese error. Y aquí es donde viene yo creo que mi segunda pregunta. Yo creo que es muy interesante porque siempre he tenido esta duda, en donde China realmente se podría decir que es comunista. Esa es la pregunta que hago. ¿Por qué? Porque actualmente, si nos vamos al siglo XX, podría decir que sí, pero si me voy al siglo XXI, con esta industrialización que ha tenido China, con este avance tecnológico que ha tenido también China, yo creo que ahí es donde uno puede pensar y decir, bueno, capaz China no sea comunista. Yo quiero pensar que sí, pero tú siendo experta en ese tema, yo creo que podrías ampliar más la respuesta y que la respuesta sea más certera. claro. Mira, hablando de industrialización, algo importante que tenemos que darnos cuenta es que los comunistas desde el principio, desde Karl Marx, hablaron sobre la industrialización y hablaron sobre la industrialización como un medio necesario para poder implementar el comunismo y como algo que ellos quieren impulsar en todas las sociedades comunistas que existen para poder implementar su modelo. Entonces, la industrialización o la producción y el consumo no se contradicen en lo absoluto con el comunismo. Y otra parte importante es que el comunismo también desde el principio, desde Federico Engels, propone que conforme vaya avanzando el tiempo van a surgir organizaciones no gubernamentales totalitarias que controlen al pueblo. Entonces, estas organizaciones precisamente son las empresas totalitarias grandes que vemos hoy en día, no nada más China, sino de todas las nacionalidades
y forman parte de este sistema. De hecho, incluso Mao Zedong, que estuvo desde 1949 en China, mucho antes de que empezara todo el tema de la industrialización, propuso que era necesario industrializar a China y propuso que era necesario tener una agenda internacional. ¿Por qué? Porque Mao Zedong lo que establece es que no solamente es necesario que China esté en una guerra perpetua y para siempre, mira, aquí está en este librito, contra los enemigos internos. Déjame ver si lo encuentro, lo tengo todo subrayado, pero luego está bien difícil encontrar, pero el caso es que dice que contra los enemigos internos, que incluyen a todos los que tienen que ver con el feudalismo, el capitalismo, la burguesía, la pequeña burguesía, todos estos se les tiene que eliminar, también a los religiosos, intelectuales, todos que apoyen la ciencia burguesa, que es lo que dice Lenin, que es toda la ciencia que puede promover la cultura, los valores, la moralidad o incluso la creencia en Dios, que son todas las ciencias modernas que tenemos hoy en día, sino que también, además de luchar en contra de los enemigos internos, China está en una guerra perpetua en contra de los enemigos externos, es decir, todos aquellos países, instituciones, personas, sociedades o lo que sea que exista afuera de China que pueda ser una amenaza para el sistema socialista. Entonces Mao Zedong propone que por medio de la globalización y de la internacionalización de todo el sistema chino, es como se va a poder perpetuar el sistema socialista, no solo en China, sino también en el extranjero, y eliminar hasta que ya no quede absolutamente nada de todos aquellos que se opongan a eso en cualquier parte del mundo. Y eso es importante porque es lo que está haciendo China ahorita por medio del imperialismo económico. Recordemos, ¿qué propone el capitalismo? El capitalismo propone el libre mercado y la competencia. Entonces el totalitarismo corporativo que estamos viendo ahorita no tiene mucho que ver con el capitalismo. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un poder completo de una sociedad o de incluso los gobiernos por medio de las empresas. Eso no es correcto y no es capitalista, eso es comunista, es globalista, marxista, socialista, todo es lo mismo. Entonces, haz de cuenta que este fenómeno es precisamente así. Y cuando China va a otros países y compra empresas, instituciones educativas, hospitales, incluso soborna a los gobernantes, desde alcaldes, congresistas, parlamentarios de todo tipo, ¿para qué? Para que puedan implementar la agenda china y servir como caballos de Troya. Ese es el modelo chino, es hacer caballos de Troya, porque por medio de la infiltración es como finalmente adquieren un poder totalitario de un país y lo unen al nuevo orden mundial, que es precisamente también de lo que está hablando Xi Jinping en este libro, que apenas lo empecé, llevo unas cuantas páginas, hoy me llegó, ayer, hoy sí, hoy me llegó, que está hablando sobre que esto, aquí en la primera hoja dice que el modelo chino no se opone a la agenda internacional. Está explicando que de hecho existe una agenda internacional bien establecida que está toda junta y dice, lo define como un orden, eso es importante. Entonces, que este orden es completamente a favor de China y es China a través de sus como estrategias que va a poder ordenar todo y finalmente hacer toda la globalización. Baku, no, perdón, es mi... No, te preocupes. Sí, bueno, de Pero bueno. hecho, incluso, por ejemplo, hablando de el libre mercado y el totalitarismo, yo creo que ahí es donde está la vertiente, ¿no? Porque antes se pensaba, bueno, voy a decirlo tal cual, antes se pensaba que había dos sistemas, un socialismo, un capitalismo, y eran como que sectores que se contraponían en muchos aspectos. Pero yendo un poquito a la Unión Soviética, no se ve tal cual. Por aquí voy a tirar un dato. Rockefeller financiaba prácticamente a la Unión Soviética. Sí. Y de hecho, a quien financiaba era Trotsky, de hecho. ¿Por qué? Porque con sus ideas y con todo esto que venía empujando Trotsky, era algo estratégico para la revolución bolchevique. Y actualmente lo vemos, por ejemplo, la empresa de Zuckerberg, por ejemplo, dice tal cual que es progresista o que está en ese tipo de sistema.
Entonces tenemos un capitalismo embarrado de un poco de comunismo. Yo creo que eso es lo que actualmente se ve. Y va la siguiente pregunta, y yo creo que es la más fundamental para mí, en donde tiene que ver con el aspecto actual de la mujer, porque se ve tal vez que la mujer vive en un sistema eh, mejor en el sentido capitalista o en el socialismo. Es la idea central. Mi pregunta sería, ¿la mujer dónde tiene más posibilidades o dónde tiene más derechos? En el sistema. Perdón, es que no se veía bien, Creo que se ¿verdad? trabó. Ok, sí, creo que se trabó. Sí. Ya. Eh, no sé hasta qué parte me alcancé a escuchar. Si Escucho concluí la todo. pregunta. Ok, Ajá. ok. Excelente. Sí, la pregunta sería esta. La mujer, ¿en qué sistema podría tener más libertades? Porque a veces se piensa que, bueno, y por ejemplo en México se impulsa mucho la ideología de género y es como que, bueno, la mujer va a tener más oportunidades en un sistema igualitario que tiene una tendencia a ser socialista. Y vemos los Ujú. países socialistas que las mujeres no tienen muchos derechos, es decir, que tienen menos. Incluso voy a decir un ejemplo, la Revolución Francesa se jacta de ser como que el ideal de la ideología de género en donde la mujer fue impulsada y donde la Revolución Francesa realmente se le dio menos derechos a las mujeres. De hecho, no tenían ni siquiera oportunidad de hablar en las esquinas, no tenían oportunidad de juntarse incluso. Y la pregunta va en ese lado, es decir, la mujer tiene más derechos en un sistema comunista tal cual como el de China, como el de Corea del Norte o como el de Cuba, o en un sistema capitalista. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, que el marxismo en sí muta dependiendo de cada cultura y cada sociedad. Y no es una mutación que sea muy grande, sino que se tiene que adaptar forzosamente. ¿Para qué? Para que las minorías supuestamente oprimidas puedan identificarse y consecuentemente llevar a cabo el proceso de ingeniería social que tiene que ver todo con levantar a estas minorías para que destruyan el sistema capitalista. Te cuenta que si nosotros nos ponemos a pensar en el feminismo, por ejemplo, o en darle derechos a las mujeres, nos vamos a dar cuenta que el feminismo existe precisamente porque es una forma en la que pueden aprovechar a una minoría supuestamente oprimida para llevar a cabo la agenda. Entonces, ¿qué pasa? Se aprovechan precisamente de los sentimientos de las personas y existe un tipo de, por ejemplo, Mao Zedong lo define precisamente como conducir a las masas hacia la revolución. Y al mismo tiempo que tú conduces a ciertas masas, por ejemplo, las feministas, que dicen que la opresión de la mujer empezó con el capitalismo y por lo tanto el capitalismo tiene que ser abolido para liberar a la mujer, eh, hacen el orden de la sociedad en el que no existe la familia que propuso Engels. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el rol de la mujer se subvierte y una mujer ya no está llevando a cabo su papel, por ejemplo, de madre, de hija, de hermana, de maestra, todo esto, lo que sucede en la sociedad es que se gestan individuos sin identidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo ves desde un punto de vista marxista, una mujer va a pensar que está adquiriendo derechos. Ella va a decir, no, ¿sabes qué? A mí sí me conviene y yo tengo que tener derechos. ¿Por qué? Porque para ella los derechos son basados en un relativismo moral comunista, que sí les conviene, ahorita voy a explicar por qué. Y los derechos van a ser, por ejemplo, tener libertad sexual, tener, no sé qué tantos, porque la verdad es que todos somos iguales ante la ley, pero son más derechos subjetivos que derechos objetivos, por decirlo así. Entonces, haz de cuenta que la mujer va a vivir bajo esta ilusión de que está obteniendo derechos, pero al mismo tiempo va a estar destruyendo la estructura básica de la sociedad. Cuando alguien no tiene identidad, ¿qué pasa? Otra parte importante de no tener identidad es no tener valores. Porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, y esto es otra cosa que voy a explicar en mi libro cuando lo saque, bueno, ya está escrito, pero no está publicado, es el tema de la pirámide de la personalidad dentro de las neurociencias. Nos vamos a dar cuenta que el segundo escalón incluye dos partes, una de las cuales son los valores. Entonces, ese escalón con esos dos elementos constituye la mente. Cuando una persona no cuenta con valores, por ende, no tiene mente. Cuando una persona no tiene mente propia, especialmente porque no existe la estructura de la familia, esa persona es altamente manipulable y a esa persona
que no, después de la mente sigue la identidad, que la identidad está constituida también por la espiritualidad. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene mente y tampoco tiene espiritualidad, se le tienen que dar ideas para que complete con esa necesidad básica humana y consecuentemente se le tiene que instaurar una religión y esa religión se convierte en el marxismo, porque por decir, voy a dar el ejemplo del feminismo. Las mujeres feministas se realizan y están haciendo una misión ulterior más allá de ellas mismas a través de ser revolucionarias y de abolir el capitalismo. Entonces, así es como todos estos conceptos se relacionan. Realmente, si nos ponemos a ver, todo es una ingeniería social y todo es un lavado de cerebro para hacer que estas minorías, ya sean las mujeres, los indígenas, los negros, los homosexuales, los pobres, cualquier minoría que sea el objeto del socialismo dentro de la sociedad objetivo, está realmente siendo utilizada, ¿para qué? Para finalmente darle todo el poder al Estado y que el Estado pueda controlar a la sociedad. Sí, hablando de la virtud, bueno, de los valores, yo lo pongo como el nombre de virtud, que también se puede entender de manera correcta. Es curioso, por ejemplo, en la República de Platón, esto lo dice Sócrates, es decir, ellos dicen, ¿no?, que el niño tiene que ser educado desde valores, es decir, desde esta virtud de saber comportarse en el sentido humano con otro humano. Es decir, si al niño tú le quitas esos valores desde muy pequeño y nunca los aprende, cuando sea grande no va a ser una bestia como muchos filósofos de ese tiempo lo veían, pero va a ser una persona que capaz su identidad no la encuentre y que no comparta con muchos aspectos humanos en el sentido de la Grecia antigua. Por ejemplo, cuando veían a un niño mal formado, pues realmente lo tiraban incluso. Es decir, no se van a comportar o no van a tener estos valores que le da el valor intrínseco a la vida humana, e incluso no van a saber incluso pensar en el sentido filosófico, porque decía Sócrates que una virtud o una actitud, perdón, un ejercicio muy importante era la filosofía. Entonces, prácticamente le quitas el pensamiento y le quitas prácticamente todo y le puedes implementar, ya más adelante se ve esto, ¿no? No en la Grecia antigua, sino más adelante se ve que cuando tú le quitas las virtudes al ser humano, es mucho más fácil controlarlo en el sentido eh, de un orden socialista, es mucho más sencillo. Por ahí Orwell tenía una frase que no recuerdo muy bien, en el sentido del pensamiento. Es decir, si alguien dice que es rojo y realmente es verde y tú lo educas para que sea verde, pues va a decir que es verde, aún así que sea rojo, y él sepa que sea rojo, va a decir que es verde porque lo dijo fulanito tal, o simplemente porque ya me lo implementaron. Y yo creo Claro, que algo muy importante, y esto yo creo que con no sé cuánto tiempo nos quede, bueno, sí nos queda tiempo, sí, eh, bueno, para mí la diferencia entre China y el mundo ya quedó claro, es decir, la industrialización, el comercio es importante. Ahora, la estructura de Engels y de Marx, por ejemplo, en este materialismo también que se veía mucho en ellos, bueno, si bien Gramsci ya había hecho como una recopilación de una respuesta a lo que actualmente vemos en la educación, en los medios, etcétera. Pero es otra vertiente, porque Marx tenía otro pensamiento y Engels también. China actualmente lo está llevando a una radicalización, es decir, vamos a comportarnos tal cual como Marx o como Engels lo habían propuesto. Ojo, no sé si es correcta mi interpretación, pero en el sentido radical de la China actual, ¿cómo tú lo ves en el sentido económico y educativo? ¿Por qué digo esto? Porque Gramsci tiene otro aspecto muy distinto al de Marx. Incluso por ahí se podría pensar que Marx y Gramsci no son compatibles en muchos aspectos. Ahora, China, ¿cuál es su vertiente? Es decir, ¿cuál es su cauce? O sea, ¿qué idea o qué ideología está aportando más? La de Gramsci, no sé si me alcanza a entender, igual si por ahí tienes alguna duda de la pregunta me puedes decir, o la de Marx y Engels. Es decir, ¿cuál vertiente es la que llevan? O incluso capaz lleven las dos, pero yo me confundo ahí porque China tiene como que este pensamiento radical en donde muchos países comunistas no lo tienen tal cual,
Y esa es mi duda. Ok, ahí está interesante porque, mira, en realidad yo diría que todos los países comunistas tienen el pensamiento radical, porque lo que tenemos que pensar es que las bases son las mismas de todos, porque el marxismo mucha gente lo interpreta, por ejemplo, a que es algo sólido e inamovible, o sea que es siempre igual, pero no, y voy a explicar por qué, porque Karl Marx también, en la primera oración dice, un espectro acecha Europa, el espectro del comunismo. ¿Y qué significa espectro? Yo insisto en que todas estas palabras no las eligió al azar. Yo creo que él era una persona muy inteligente y sabía que estaba escribiendo. Un espectro significa algo que muta y cambia a través del continuo del tiempo en forma indefinida. Entonces, precisamente eso es lo que vemos acerca del marxismo. Y no nada más lo dijo Marx y Engels, sino también Lenin y también Mao y también otros grandes marxistas de la historia. Entonces, el pensamiento radical está ahí. Y si nosotros tomamos en cuenta, y esta es mi propuesta, y creo que es muy sólida, que el marxismo es ingeniería social, porque desde el principio están haciendo eso, manipular a las masas, y manipular a las masas es ingeniería social. Entonces, si tú quieres hacer la ingeniería social a una población objetivo, tienes que adaptar tus métodos a esa población, porque cada población es diferente. Y al final del día, todas las poblaciones se tienen que abarcar porque la meta es un solo gobierno mundial. Entonces, China en este sentido, por ejemplo, si hablamos de la educación y de la parte económica, si nosotros vemos cómo entró el poder comunista a China fue por medio de la revolución sangrienta, ¿verdad? Hay otras formas en que el marxismo puede entrar al poder, que explican otros, tanto disidentes de partidos comunistas como también marxistas. Y dentro de esas formas pacíficas, la subversión ideológica tiene que ser muchísimo más gradual, de forma que la gente no se dé cuenta y que no se levanten en contra del partido. Pero eso no significa que el proceso siga ahí y que siga llevando el mismo final ulterior. Entonces, en cuanto a China, al tema educativo y económico, eh, pues sí, está muy interesante, porque por ejemplo, en la educación nosotros ya vimos que por un momento estuvo intentando abrirse al mundo, por así decir. Pero ahorita lo que está pasando con China es que están tratando de aislar a sus ciudadanos de todos los países externos para que no descubran lo que los demás dicen sobre China. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante de entender acerca del marxismo, que toda la gente dentro de una población objetivo que cae dentro del marxismo es víctima. No son malos porque quieran, por ejemplo, apoyar al feminismo o no son malos porque defiendan al Partido Comunista Chino y tampoco son malos porque estén diciendo que quieren implementar el aborto en un país o cualquier otra cosa, sino que por el contrario, ellos son las personas más vulnerables y que necesitan más ayuda. ¿Por qué? Porque bajo el sistema socialista en el que crecieron, y hablo socialista englobando el estado de todas las sociedades y todos los países a nivel mundial, ellos están subvertidos y condicionados a creer que son víctimas de su entorno, a creer que todo lo que pasa es malo y que tienen que luchar para sobrevivir, porque recordemos que el marxismo es la filosofía de la lucha, y que tienen que depender de factores externos para saber si les va a ir bien o mal en la vida, en vez de crear sus propias oportunidades. Entonces, haz de cuenta que ahí quiero incorporar lo que estabas diciendo antes de que me hicieras la pregunta sobre la virtud, la identidad y todo eso. Y quiero mencionar que todo el tema de la virtud también tiene que ver con la creencia en Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere ser una persona buena, especialmente en este ambiente subvertido, lo que sucede es que estamos condicionados a tener mucho odio, tristeza, rencor, enojo y todo tipo de emociones. Injusticia es una muy importante, que toda la gente siente injusticia por todo lo que le pasa, no reconoce su propio poder de resolver las situaciones o de salir adelante. Entonces, por decir, una persona está en ese estado porque cree que está sola en el mundo y que nadie le va a ayudar. Pero cuando una persona cambia de opinión y dice, oye, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer, voy a pedir ayuda, por decir, le voy a pedir ayuda a Dios, ¿no? Entonces, esa persona dice, tal vez yo no pueda ser mejor persona, como la frase,
yo no soy cristiana ni nada, pero dicen una frase que se me quedó mucho que dice, una persona no puede cambiar, pero Dios sí puede cambiar a las personas. Entonces es efectivamente así, esas personas cambian sus vidas y cuando ellos se dan cuenta de que, imagínate, un Dios te ayudó a ti, es como soy la persona más importante del mundo. Ahí es donde una persona desarrolla su propio valor y su propio autoestima y su propio eh, valorarse a sí mismo, ¿sí me explico? Por eso una persona se puede sentir, por ejemplo, con el poder suficiente de decir, yo estoy tan agradecida que quiero ayudar a otras personas incondicionalmente a que ellos también tengan mejores vidas y que vean que sí existe la compasión, la ayuda incondicional, todo eso. Ese es un sistema virtuoso y el otro es el sistema vicioso, el en el que nadie me ayuda a mí, voy a competir, ¿cómo dicen? Mata antes de que te maten, o frases así bien marxistas, porque esos son. Y eso también, por ejemplo, en el sistema educativo de China se ve bien reflejado, porque ellos fomentan eso. Ellos desde la escuela te dicen, oye, ¿sabes qué? Si tienes que sobornar a alguien, hazlo. Si tienes que ser corrupto, hazlo, no importa, con tal de que consigas lo que tú quieres. Y eso es algo muy curioso, porque mucha gente asume que el capitalismo es aquel sistema corrompido bajo el que las personas acuden a cualquier medida inmoral para obtener un fin, pero en realidad es bajo el marxismo, bajo el comunismo, y tenemos el perfecto ejemplo de la sociedad china comunista, que ellos se ven forzados a hacer cualquier acción inmoral porque realmente no tienen moralidad, porque no creen en Dios, para obtener un fin. Por eso, por ejemplo, en China también todo el mundo engaña a sus esposos. Tienen una corrupción increíble, donde no solamente es por dinero, también se prostituyen para conseguir cosas. Eso es horrible. Tienen hoteles y edificios completos literalmente de prostitución donde dicen, oye, ¿sabes qué? Te regalo una tarde ahí para que me hagas un favor. Sobornan, hacen de todo espantoso. Entonces, de nuevo, no solo lo vemos en China, lo vemos en más sociedades marxistas. ¿Por qué? Porque es realmente el reflejo de la corrupción. Entonces yo diría que sí, efectivamente es marxista. ¿Por qué? Porque todo se alinea con lo que dijo Marx y solamente hay que leerlo con suficiente atención para darte cuenta y ver cómo todo lo que ellos dijeron es exactamente lo que está pasando no solo en China, sino en todas las sociedades a nivel mundial y darnos cuenta, como dijo Yuri Bezmenov, que es un excomunista soviético que se dedicaba a subvertir poblaciones en India y Latinoamérica, que Lenin, por cierto, dijo que para 1800 y algo ya estaba subvertido todo Latinoamérica. Entonces, imagínense en qué estado nos encontramos ahorita tan lejos de la realidad tradicional que podría tener una sociedad sana. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Revertir todo eso. Él dijo, ¿por qué? Porque hay 4 etapas, esto es importante, hay 4 etapas de subversión ideológica descritas al menos por Yuri Bezmenov que se le aplican a una sociedad objetivo para poder desmoralizarla, desestabilizarla, meterla en una crisis y luego normalizarla bajo el sistema socialista. Y esas etapas pueden durar 40 años, 100 años, pueden ser muy largas. Y la primera etapa de esas etapas dura 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque durante 15 a 20 años adoctrinan a una generación completa de personas que se va a caracterizar por varias cosas, entre ellas la soberbia, es decir, que van a considerar que ellos mismos son superiores y que todos los que piensan diferente a ellos son inferiores, estúpidos, ignorantes, sin sentido común, retrógrados, idiotas, y puedo seguir la lista infinitamente. Entonces, por lo tanto, van a descartar automáticamente a todos los disidentes. Esa es una forma de purificarse de todos los disidentes. Entonces van a descartar a los adultos, a los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos son una parte muy importante en la sociedad para legar la sabiduría a los nietos y que ellos puedan mantener una sociedad sana, por eso se deshacen de eso. 15 a 20 años, imagínate, es un montón de tiempo, por decirlo así, si lo vemos en perspectiva puede ser poquito, pero el caso es que Yuri Bezmenov dijo que para poder remediar lo que una población objetivo ha sufrido de daño, hay que pasar 15 a 20 años educando a la gente bajo los valores, moralidad,
pero sobre todo bajo la creencia en Dios. ¿Por qué? Porque no importa, aquí hay algo importante que quiero enfatizar. Si una persona es atea o no, en el sentido este que voy a decir, la moralidad es no vas a matar, no vas a robar, no vas a hacer adulterio. Todas esas cosas al final que son valores judeocristianos, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, lo importante ahorita, yo creo que en este punto, no por decir, yo ya dije, no soy cristiana ni nada así, a mí me gusta leer de historia y leer cosas importantes y fundamentadas, eso fue lo que me llevó a creer en Dios y que Dios existe. No nada más en Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos, sino también en Asia con Confucio, Lao Tzu, Buda y todos esos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita para revertir este sistema educativo nocivo es principalmente promover los valores y la moralidad. Y eso va a resolver todas las necesidades de los grupos supuestamente oprimidos que fueron conducidos hacia pensar y victimizarse que tienen esa opresión. ¿Por qué? Porque cuando una persona es machista, por decirlo así, es porque es machista o porque no tiene valores. Porque si no respeta a una mujer, no va a respetar a nadie. Eso es algo bien importante. Entonces la gente no se está fijando en la causa raíz. Yo no quiero que todo el mundo crea en Dios, pero lo que sí espero de todos es que al menos tengan valores, que sepan el significado del respeto, de la responsabilidad, de la empatía, por ejemplo. Cosas bien simples, pero que todos hemos pasado por alto y si nos fijamos, en realidad hasta los más virtuosos entre nosotros fallan en esas cosas básicas. Entonces, como sociedad, y es lo primero que está aboliendo el Partido Comunista Chino, porque la moralidad se considera una propiedad privada, porque la moralidad, especialmente la moralidad religiosa, oprime los derechos de los marxistas, como la liberación sexual, por ejemplo. Entonces, esa es la primera parte que hay que recuperar y hay que recuperarla por medio de estudios científicos, estudios del comportamiento humano, estudios transversales a través del tiempo de lo que pasa en sociedades que se comportan de esta manera y cómo se destruyen económicamente. Por ejemplo, China ahorita está pasando el peor momento en toda su historia económicamente. ¿Por qué? Porque se gastaron todo el dinero en puras tonterías, en propaganda para hacer que todo el mundo crea que China es lo mejor y para hacer que todo el mundo crea que Estados Unidos es el peor, para hacer que todo el mundo crea que Jesús estaba en un trenecito de Rick and Morty. No, no se crean, no sé si financiaron ese episodio, pero el caso, o sea, lo dije como un ejemplo random para ejemplificar que financian todo ese tipo de proyectos en Occidente y también por medio de Hollywood, ¿no? Que esa es otra herramienta de adoctrinamiento muy grande. Entonces, no sé, siento que me extendí bastante en mi explicación, pero espero haber sido clara en lo que quería decir. No, sí, de hecho fuiste, para mí, bueno, para mi ver fue algo muy sintético y muy entendible. Incluso por ahí en el Manifiesto Comunista, si no mal recuerdo porque lo leí hace tiempo, tenía una frase, ¿no? Donde la revolución no podría llevarse a cabo si no existía la violencia. Es decir, Exacto. tenía que, sí, yo cuando leí esto dije, bueno, era un sí o sí, pero era un sí o sí usando la violencia, ¿no? O sea, como intermediario o incluso como herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz veía en su locura o en su intelectualidad también, porque era inteligente, que no se puede llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que lo vio porque estuvo en Inglaterra y nunca se llevó a cabo, se llevó a cabo en otros países en donde él no le tocó estar, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Es que las revoluciones a nivel mundial concretamente en México, fueron revoluciones violentas. Eh, por ejemplo, la primera independencia, la que llevó Miguel Hidalgo, prácticamente fue violenta. A, por ejemplo, a comparación con la de Hernán Cortés, que fue más diplomática. Pero, por ejemplo, la de 1910, esta revolución que fue más económica que por ahí de, de proletariado, es decir, de trabajadores que estaban viviendo injustamente, pues fue violenta también porque hubo muertos y realmente la guerra civil que hubo en ese tiempo se llevaron a muchos muertos, por así decirlo, tanto cristianos y como no cristianos, es decir, de las dos partes. Y algo concreto, y yo creo que eso es muy importante, a la par con lo que comentaba sobre Dios, sobre estas virtudes y esos valores, en la Revolución Mexicana es algo muy curioso, que ya se quitó prácticamente todo eso en valores. Hablando de la Constitución propiamente,
que fue influenciada por Trotsky, por gente de Trotsky, que eso muchas veces no se conoce, y es algo impresionante ver como la Constitución de 1917, la más elogiada o la más como si fuera, no sé, el descubrimiento de América de nuevo, porque fue algo, te digo, porque yo estudio Derecho y es algo que se ve. O sea, la Constitución de 1917 es lo mejor que le ha pasado a México, pero cuando uno la lee y lee la de 1824, es muy distinto, incluso más que en los valores, en cómo ésta se practica, ¿no? Y yo creo que es algo curioso, que quitar los valores fundamentales humanos, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un país, porque entonces te vuelve como una competencia de animales. Yo lo veo así, porque gana el que es más astuto, pero no gana el que es más sabio, y no gana el que es más inteligente, y no gana el que es más humano y más ético. Eso se ve en todos los países, como tú bien dijiste. Y ya para finalizar, porque entonces ya, bueno, yo creo que nos quedan casi 10 minutos, y esta pregunta, bueno, para mí es fundamental en el sentido, ya no tanto chino o la Unión Soviética o Corea del Norte, no, ya es más en México. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, la influencia de muchos países comunistas, las ideas o esas ideologías que parten del siglo XVIII, XIX, no, siglo XVIII, siglo XVII más o menos? ¿Tú cómo ves esas ideas? Es decir, esas ideologías de Marx, de Engels, prácticamente aquí en México actual, y cómo éstas se manifiestan, en qué sentido, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, o incluso en las relaciones humanas. Es decir, cómo se ve estas ideologías esas ideologías que parten de años atrás, actual aquí a México. Pues mira, yo en mi punto de vista personal creo que ha habido un trabajo muy arduo en México de subversión ideológica y de implementación de marxismo. ¿Por qué? Porque desde, como tú dices, 1917 tenemos una constitución socialista y nadie dice que México sea socialista, nadie menciona eso, es como un secreto bien guardado. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, el PRI, el PAN, todo eso, que ahora mucha gente los odia. Y obviamente porque no hemos tenido un partido bueno, por así decir, aquí en México, ellos se llaman conservadores y se llaman de derecha. La realidad es que no son ni conservadores ni de derecha. Desde el principio fueron marxistas y desde el principio tuvieron ideologías de izquierda, con alguno que otro tinte conservador o alguna que otra cosita chiquita, pero la verdad nada predominante. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la subversión ideológica, precisamente eso es un patrón que no nada más ocurre en México, sino en muchas poblaciones objetivo, bajo el cual tienen que implementar un sistema socialista y llamarlo popularmente en el sistema educativo capitalista. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a odiarlo. Y entonces cuando llega el poder totalitario es que la población objetivo por voluntad propia va a escoger eso, que es lo que estamos viendo ahorita en México con Andrés Manuel López Obrador. Y por eso es un punto en el tiempo tan crítico y tan importante que todos nos demos cuenta, porque realmente puede haber consecuencias muy graves. Por decir, las masas ya están siendo conducidas hacia, o ya fueron conducidas hacia la revolución con tantos intentos de él de quedar como presidente y finalmente que sí. Y estamos viendo lo de las feministas y un montón de movimientos marxistas que están en movimiento, pues válgame la redundancia. Pero precisamente es por eso, porque bajo las etapas de subversión hay momentos clave en donde se necesita utilizar los movimientos de las masas marxistas para desestabilizar a la sociedad en general y poder hacer movimientos estratégicos, por ejemplo, dentro de la Constitución, de, no sé, políticas internacionales o cosas así. En cuanto a la vida personal, creo que también estamos bastante influenciados. Hay muchísimas cosas que son marxistas, por ejemplo, es muy dado la envidia. Y la envidia en el sentido de que si alguien saca 100 o si alguien tiene un salario, si alguien se compra una casa, un carro nuevo, lo que sea, no digas. ¿Por qué? Porque si dices, ay, te van a hacer ojo, te van a hablar mal de ti. Y eso es un fenómeno marxista. ¿Por qué? Porque la lucha del marxista nace de la envidia y de la codicia. Esas dos son cosas muy importantes. Porque el marxista desea obtener lo que tiene el otro y cuando todos no son iguales es injusto.
Entonces, eso es un pensamiento marxista muy común. Otro es decir, por ejemplo, si tú no eres perfecto, no digas nada. Eso es otro pensamiento muy, muy marxista. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y nadie va a ser perfecto nunca. Entonces, ¿qué prefieren bajo esta ideología marxista? Que todos estén mal y que nadie diga nada. ¿No es eso un orden social bastante vicioso? ¿Por qué? Porque al contrario, todos deberíamos de ayudarnos y de decirnos con bondad nuestras áreas de oportunidad para que podamos progresar y ser mejores y ser más virtuosos. Eso sería lo correcto. Pero no, existe el fenómeno de que mejor todos vamos a ser igual de malos y nadie diga nada para que nadie no se moleste. ¿Y por qué se molestan? Porque son víctimas, que el victimismo es otra característica marxista. Y no acaba ahí, o sea, eso se extiende hasta la cancelación, el llamar a alguien un retrógrada o un conspiranoico, o todo eso, hay demasiadas tendencias, especialmente lo que yo me he dado cuenta como patrón es que lo que tiene que ver con Hollywood, que por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos te das cuenta que sí, está muy deteriorado, pero Hollywood, la verdad, a mi punto de vista, está exagerado. ¿Por qué? Porque Hollywood es una herramienta de adoctrinamiento que busca normalizar ¿qué? El consumo de drogas, la promiscuidad, la inmoralidad de todo tipo, obviamente. Entonces, cuando los mexicanos, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos pasa eso, según Hollywood, entonces ahora yo veo estudiantes de prepa, por decirlo así, o hasta de secundaria, que están teniendo relaciones sexuales, que se están drogando, que están tomando, que están viendo a los padres como el enemigo, que esa es otra lucha marxista del hijo progresista contra el padre conservador, lucha de clases. Y todo eso está bastante arraigado, incluso al nivel de que una persona que está supuestamente en una religión, por decir que sea católico, no cumple con los principios católicos. Y esa es otra parte del lavado de cerebro marxista. Por decir así, en China no existe la religión, existe la religión aprobada por el partido. Entonces, tú solamente puedes vivir bajo el sistema socialista si tú lees la Biblia comunista, el Corán comunista, las enseñanzas de Buda comunistas, y todo así corrompido bajo el sistema comunista, y de alguna manera estamos viendo esa como humanización, o no sé cómo decirlo, de hacer creer que Dios es un pecador aquí también, y vemos a gente que está profesando la religión bajo una mentalidad adoctrinada de marxismo. Entonces, pues sí, está bastante infiltrado, pero al mismo tiempo la gente ya se está hartando y ya están buscando alternativas. Entonces, no hay que rendirnos, yo pienso que hay mucha esperanza, especialmente en los jóvenes de 15 años para abajo. Yo estoy viendo bastante surgimiento de ideas rectas y morales, porque obviamente ellos son puros, ellos son niños, no están adoctrinados, y cuando ven lo que están haciendo los adultos se quedan así como que, ¿qué? O sea, ¿esto qué es? Es un desastre, esto no está bien. Entonces, pues hay que seguir por ese camino, y yo creo que sí hay esperanza y soy muy firme en eso, siempre lo digo, y no hay que pensar que las cosas van a salir mal porque no creo, somos muchos los buenos. Bueno, excelente explicación. Yo creo que, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Yo me quedo con, bueno, con dos cosas. Yo creo que México, en el sentido, por ejemplo, de China, como tiene esta decisión por partido de la religión, yo lo veo igual acá, porque realmente con el actual presidente, pues se ve mucho eso, ¿no? Esta limitación en el culto cristiano. Muchos piensan que el PRI no, pero recordemos un poco con Salinas, por ahí no se podían hacer muchos festejos, incluso hasta que llega Juan Pablo II aquí a México es cuando realmente se revierte esta costumbre ante la Constitución, no decretada, pero por costumbre sí se podría entonces hacer. ¿Por qué? Porque el presidente hizo como un acompañamiento, ¿no? Al sumo pontífice, y yo creo que ahí fue como que la ventaja que tuvo México, o ese respiro que tuvo, porque hasta 1997 tenía esas restricciones también, y uno pensaría que esto es nuevo. No, no es nuevo. Yo nací en 1997 y prácticamente tenemos ya, ¿cuánto? 23 años más o menos, en donde realmente
esto ya es un poco más libre, pero tenemos a este actual presidente donde está haciendo una limitación constante, ¿no? En este culto, y yo veo como que está, pues, como ese sistema igual a lo que es China. Y me quedo con lo último, ¿no? Con estos jóvenes que prácticamente parten, ¿no? De estos pensamientos más rectos, como tú bien lo dices. Yo soy más pesimista realmente, yo no, yo no me considero tan optimista, pero siempre existe, ¿no? Siempre existe la esperanza. Como católico lo tengo que asimilar también, que existe esta esperanza en el sentido de un nuevo cambio, en el sentido bueno, en el sentido positivo para todos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ante esas ideologías que parten de un materialismo, que parten de la nada, yo veo esta fundamentalización en una filosofía más concreta, más ontológica, aristotélica, por ejemplo, por así decirlo, en donde, en donde no se limite al ser a simplemente un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se debate mucho en esto, ¿no? En donde, lo voy a decir así, por ejemplo, en el aborto o en el debate de los derechos sexuales de las personas, no se está debatiendo eso, se está debatiendo realmente si la persona es un objeto o un sujeto, porque si fuera un sujeto, no estuviéramos debatiendo eso, estuviéramos realmente abriéndonos en otros campos que son más importantes, como tú bien lo decías, ver las causas de dónde parte todo, la violencia, por ejemplo, que es algo fundamental, y resolverla, no el ver los efectos de la violencia y tratar en los efectos resolver la violencia, porque realmente no vas a llegar a nada. Entonces estás utilizando a la persona como un objeto y no como un sujeto. Y es algo que en derecho muchos no lo entienden. La diferencia entre estos dos aspectos es fundamental para entender entonces las leyes, porque entonces las leyes no se van a entender. ¿Por qué? Porque son como cosas caídas del cielo que se pueden reformar, que se pueden sacar. ¿Por qué? Porque no son nada. Es decir, no valen, no tienen un valor intrínseco como Kant lo ponía, por ejemplo. Otro autor desconocido en el derecho, que prácticamente muchos dicen que lo entienden, pero no lo entienden, y lo citan, pero lo citan mal, entonces es algo, yo creo, grave y yo creo que es algo fundamental en el marxismo, ¿no? Porque intelectuales socialistas, yo actualmente no veo muchos. Anteriormente sí, y puedo citar muchos, a Foucault, por ejemplo, por ahí a Nietzsche, por ahí se me van algunos, pero yo sé que en el siglo XX sí hubo muchos. Actualmente por ahí yo veo muchos intelectuales que realmente no tienen esa intelectualidad, que muchos sí tuvieron esa capacidad de pensar incluso por sí solos, porque ahora piensan por el billete, por el cheque que les va a llegar al fin de mes si no dicen tal cosa. Entonces es la diferencia, yo creo que en la cultura. Y pues mira, ya nos quedan 2 minutos, y yo creo que podríamos concluir. Eh, a, a palabra que tú quieras concluir con algo, con alguna conclusión del tema que vimos hoy. Yo creo que te queda prácticamente 1 minuto y 34 segundos. Muy bien. No, pues primero que nada te quiero agradecer. Me gustó mucho platicar contigo, te considero una persona muy inteligente y qué bueno que están teniendo esta iniciativa en Nueva Derecha Mexicana. Sigan adelante, hay mucho futuro y creo que con lo que dijiste sobre ser pesimista, pues obviamente no sabemos qué pueda pasar y puede ser que toquemos fondo antes de que las cosas mejoren. Pero yo creo que la clave de todo esto es también un valor y ese valor es la perseverancia. Siempre tenemos que ser firmes, no importa qué tan malas se pongan las cosas y siempre tenemos que saber que no, no, o sea, va a haber un mañana y ese mañana puede pasar cualquier cosa, depende de nosotros. Entonces, recordemos, la victimización es una característica marxista y nosotros nunca nos vamos a victimizar de nada, por el contrario, nos vamos a hacer responsables y vamos a reconocer que lo que pase el día de mañana está en nuestras manos. Entonces, pues solo eso, te quiero felicitar y agradecerte por tenerme aquí al día de hoy. Muchas gracias, en serio. Y bueno, sería un gusto también, agendar una entrevista más en un futuro para poder charlar más de estos temas.